Bueno, nuevamente, muy buenos días a todos. Miren, los hemos convocado y nos acompañan en esta conferencia de prensa el senador Gerardo Flores, que es secretario de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador Zoe Robledo del Partido de la Revolución Democrática, y que tuvo una participación muy activa en la ley de telecomunicaciones vigente. Está el diputado Juan Pablo Adame, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, y que también participó muy activamente en los trabajos de esta ley. En unos minutos más incorporará el senador Ismael Hernández de Heras del Partido Revolucionario Institucional. Estamos los 4 integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional: Pilar Ortega, Francisco García Cabeza de Vaca, Jorge Luis Lavalle y un servidor. Nos acompaña el presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial del Senado de la República, Héctor Larios, y creo que ya estamos todos. Y el motivo de esta rueda de prensa, de esta convocatoria, es porque queremos comentar con ustedes un tema que nos está preocupando sobremanera, que tiene que ver con la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión vigentes, y que tiene que ver con un derecho fundamental de los consumidores. Y nos referimos a la portabilidad numérica. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, miren, como ustedes saben, en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, uno de los derechos esenciales que se introdujeron para el consumidor es la portabilidad numérica. ¿Qué es la portabilidad? Es poderse llevar su número telefónico si se cambia de compañía telefónica. ¿Sí? ¿Para qué? Para efectos de evitar que tenga, con ese cambio de número, entonces quedarse nuevamente a sus familiares y amigos, lo cual es muy latoso y estorboso. Esta portabilidad, que ya existía en el mercado aún antes de la legislación vigente, ahora introdujimos dos cuestiones que son también esenciales como derechos del consumidor. Primero, que la portabilidad sea gratuita, que no se cobre por ello, porque es, insisto, un derecho fundamental de los consumidores. Y segundo, que la portabilidad se pueda realizar 24 horas, en un plazo no mayor de 24 horas a partir de la solicitud del cliente. ¿Y qué es lo que se dijo en esta Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión? En el artículo 38 transitorio se dictó un mandato al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que en un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la ley, esta ley entró en vigor el 13 de agosto pasado, en un plazo de 60 días hábiles, emita reglas administrativas a efecto de que se pueda hacer valer en todos sus términos esta portabilidad numérica en un plazo de 24 horas y de manera gratuita para los consumidores. Estas reglas, lo dice textual el artículo 38 transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, del decreto de ley de telecomunicaciones, dice que estas reglas tienen que evitar que se establezcan o planteen cualquier requisito u obstáculo por parte de las compañías que haga imposible o que no haga efectiva la portabilidad numérica. Ahí ya llegó el senador Ismael Hernández. Adelante. El instituto, en cumplimiento de este mandato, pues convocó a una consulta pública a partir de un anteproyecto de reglas, precisamente para la portabilidad numérica de la que estamos hablando. Y en ese anteproyecto de reglas, lo que plantea, bueno, se recibieron cerca de 57 comentarios, ¿verdad, colegas? 57 comentarios de diversas personas físicas o morales, abogados, empresas del sector, etcétera, y se advirtió un problema, que en ese anteproyecto de reglas se prevé un plazo adicional de 90 días después de que entren en vigor dichas reglas para que se pueda cumplir en sus términos con la portabilidad numérica en 24 horas y de manera gratuita para los consumidores. ¿Cuál es la preocupación y por qué estamos aquí? Porque no estamos de ninguna manera de acuerdo en que artificialmente y con una interpretación propia del instituto, que no corresponde ni a la letra ni al espíritu de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se quiere extender todavía por 90 días naturales adicionales al 6 de noviembre, que nos llevaría hasta el 4 de febrero, para que que es un derecho fundamental de los consumidores, se pueda llevar a cabo en todos sus términos. En pocas palabras, no tiene por qué el instituto hacer una interpretación diferente a lo que dice la ley. Le dimos 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la misma para que dicte reglas que hagan efectiva la portabilidad, no para que le dé un plazo adicional de 90 días. Llevado esto al extremo o al absurdo,
podría entonces decir el instituto, pues que entre un año después en vigor estas reglas, y se hace entonces nugatorio un derecho de los consumidores. De tal suerte que aquí hacemos dos llamados, uno al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para que a más tardar el próximo 6 de noviembre, en los términos del 38º transitorio del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se dicten las reglas y estas entran en vigor de inmediato, el mismo día, para hacer efectiva la portabilidad numérica para todos los consumidores en un plazo de no más de 24 horas a partir de su solicitud y de manera totalmente gratuita. Y segundo, un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor para que en el ámbito de sus atribuciones vigile el cumplimiento estricto de estas obligaciones, porque así como es un derecho de los consumidores, es una obligación de los prestadores de servicios, sean concesionarios o comercializadoras. Ese es el motivo por el que los hemos llamado esta mañana. Le pregunto a algunos de mis compañeros si quisiera hacer uso de la palabra antes de pasar a la sesión de preguntas. Pero solamente quiero hacer dos comentarios adicionales. El primero es que efectivamente, como dice Gerardo Flores, dentro de esta consulta hay quien plantea que el plazo de transición adicional, después del vigor de las reglas, después del 6 de noviembre, que haya 120 días naturales posteriores, es el operador que tiene más usuarios, más clientes. Y claro que ellos están tratando de proteger su mercado, pero no es así, porque la ley lo que está planteando es una competencia efectiva en todos los mercados del sector de las telecomunicaciones y el sector de la radiodifusión. Y las empresas, naturalmente, uno de los grandes atractivos que tienen para competir en el mercado y atraer más clientes es decirle, te puedes venir conmigo con tu propio número telefónico y sin costo alguno y en 24 horas. Segundo, que esto sí consideraríamos una violación grave a la ley. Insisto, porque no cabe una interpretación distinta a lo que la letra y espíritu de la ley establece. Tercero, también en la consulta, bueno, en la ley lo dice, pero hago también con los comentarios en la consulta, porque no se vale que ninguna empresa esté hostigando a ninguno de sus clientes para que se quede con él. Una de las prohibiciones que introdujimos, como también derecho de los consumidores, es que no lo estén fastidiando por teléfono con más servicios o pidiéndoles que no se vayan. ¿Sí? Hay que ganar el mercado a la buena y cumpliendo con la ley. Ahora sí, adelante. Sí, señores, muy buenas tardes. El 6 de noviembre vence el plazo, pero más allá de este exhorto, que a fin de cuentas queda en una voluntad o no del Instituto de acatarla, de escucharla o no, ¿cuáles son los recursos jurídicos que tiene el Senado de la República, la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, para obligar a un instituto autónomo como este a acatar la ley? Es decir, puede recurrir a la Suprema Corte o puede recurrir a alguna otra instancia tercera para que lo obligue. Y dos, para el caso de los usuarios en particular, si esta norma no entra en funcionamiento hacia la mañana del 7 de noviembre, ¿hay posibilidades de que la Procuraduría Federal del Consumidor los oriente para presentar denuncias colectivas, acciones colectivas, que se amparen? Vamos, ¿cuáles son los caminos jurídicos que tienen tanto los ciudadanos como el Congreso de la Unión para obligar al Instituto? Gracias. Gracias, Leti. Yo voy a contestar la primera pregunta y la pregunta sobre el Profeco, mi compañero Héctor Larios. Una cosa es que sea un órgano autónomo constitucional y otra cosa es que no tenga una obligación, un mandato clarísimo en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Aquí no cabe una interpretación subjetiva o caprichosa. El mandato lo vimos en el Congreso de la Unión y es muy claro. Y el órgano autónomo constitucional, no por ser autónomo, deja de tener una obligación también derivada de un decreto constitucional, por cierto. ¿Y cuál es la manera en que nosotros podemos hacer que cumpla? Haciendo este llamado públicamente, lo comentamos con ellos cuando vinieron a comparecer recientemente con motivo de su informe anual de labores, pero desde luego, no acatar lo que dispone la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es una causa muy grave, tan grave como que podría dar motivo a su remoción como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Porque si bien es cierto que tiene un nombramiento transaccional, fijo, gozan de inamovilidad, en fin, también lo dice que el Senado de la República, así como los nombra, así también puede pedir su remoción, ¿verdad?, por causa grave. Espero que no caigan en ese supuesto. El senador Larios, por favor. Me parece, Leti, que no solamente es un órgano constitucional autónomo, pero no es el único. La Comisión Federal de Competencia Económica, aunque los temas de competencia tienen que ver directamente con el IFETEL, sí puede opinar
y está obligada a emitir opiniones en torno a la competencia económica, y esto desde luego que es un factor anticompetitivo. Al final de cuentas, el beneficio de la competencia económica es el consumidor, es el usuario. Y desde luego que también la Profeco, que en la Ley Federal de Telecomunicaciones se le dieron nuevas atribuciones, como el validar los contratos de emisión, puede no aceptar los contratos si no establece también este tema que está explícitamente puesto en la ley, la portabilidad. Y eso le daría la posibilidad a la Profeco de intervenir directamente, incluso sin denuncias de consumidores. Desde luego que también puede orientar a los consumidores a presentar una acción colectiva. Presidente. Senadores, preguntarles nada más, el llamado al IFT en este caso es a que el 6 de noviembre como fecha límite, como lo dice la ley, entre en vigor esta disposición, o ustedes también les dan a ellos un periodo de gracia para rectificar en su decisión. Para ustedes, el 6 de noviembre es la fecha que dice la ley y es la fecha en la que tienen que, en su caso, reconsiderar y aplicar esta disposición legal. Exacto, el anteproyecto de reglas administrativas lo que propone y plantea es que después de la entrada en vigor de las reglas se daría un plazo adicional de gracia, por así llamarle, de 90 días naturales para que se haga efectiva la entrada en vigor de esas reglas. Nosotros lo que estamos exigiendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones es que a más tardar el 6 de noviembre no solo se publiquen las reglas administrativas a que se refiere el 38º transitorio de la Ley de Telecomunicaciones, sino que entren en vigor esas reglas para hacer efectiva la portabilidad numérica, gratuita y con un plazo máximo de 24 horas a partir de la solicitud de cualquier cliente para poderse cambiar de compañía telefónica conservando su propio número telefónico. Gracias. Senadores, para preguntarles si ustedes realmente piensan que en esto hay solo un error de cálculo o ven una actitud dolosa por parte de los comisionados. Segundo, ¿qué empresa en particular es en la que está directamente presionando? Si es una, si son varias, ¿cuáles son? Tercero, si no creen que al legislar en materia de telecomunicaciones de alguna manera dejaron la puerta abierta a este caminito, a la interpretación, si habría que hacer algún ajuste en el marco legal. Y aprovechar la oportunidad de que están presentes aquí legisladores de esta comisión para preguntarles al senador Lozano, al senador Zoe y al senador Hernández si me pueden regalar una opinión sobre estos datos que se revelan el día de hoy, en el sentido de que en el Distrito Federal se paga doble por la conectividad en las escuelas. Paga el gobierno del Distrito Federal millones y también paga la Federación, y están conectados por distintas compañías, pues está pagando doble por el servicio. Gracias. Sí, yo voy a contestar rápidamente además lo que preguntabas, Clau, sobre si no habríamos dejado la puerta abierta en la ley y si habría necesidad de hacer algún cambio en la ley. Honestamente no lo creo. ¿Sí? Honestamente lo digo como presidente de la comisión y como abogado, creo que no deja lugar a dudas la literalidad del artículo 38º transitorio de la ley. Son 60 días hábiles para expedir las reglas. Fíjate lo que dice, reglas, ¿sí?, que eliminen cualquier requisito o mecanismo que pueda obstruir la portabilidad efectiva para los consumidores. Entonces sería absolutamente ridículo que las propias reglas se conviertan en la barrera artificial, ¿verdad?, para ejercer un derecho del consumidor. Entonces, no, aquí no hay ningún tipo de, digamos, no hay una laguna, no caben interpretaciones en otro sentido. Aquí el mandato es clarísimo y por eso estamos haciendo esta exigencia al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Yo solo comentaría, Clau, sobre este tema, que yo espero que cuando abordemos el tema de la reforma política del Distrito Federal, ya podemos corregir este tipo de situaciones, de distorsiones que tenemos en varias materias, por la concurrencia de distintas autoridades, tanto de las federales como las del gobierno del Distrito Federal o de la Asamblea Legislativa en su caso, ¿verdad? Y que en materia educativa concretamente es donde vemos que hay esta doble función, ¿sí?, sobre pretexto de que el Distrito Federal es el asiento de los poderes de la Unión y entonces que es una responsabilidad desde la Federación hacerse cargo del tema educativo en el Distrito Federal, pues entonces tenemos estas duplicidades y este gasto que en realidad no se justifican y que podría orientarse de mucho mejor manera. Yo espero, y aquí aprovechando que está Sorro con nosotros, que ahora que abordemos el tema de la reforma, todo este tipo de cuestiones queden suficientemente aclaradas para no caer en esto que sí es a todas luces aberrante.
Déjame hacer un comentario, Víctor, sobre el particular. Recientemente, que incluso Salvador Larios estaba también presente, que tuvimos un encuentro con José Ángel Gurrín, secretario general de la OCDE. Él decía que, por un lado, México se está caracterizando a nivel mundial y dentro de los países de la organización por tener la mayor colección de reformas estructurales, que son importantísimas para el desarrollo económico, político y social de México. Y advertía de dos riesgos sobre la implementación de las reformas. Uno, decía, de la habilidad de los gobiernos o del gobierno para llevarlas a la práctica, para una aplicación efectiva. Y señalaba otro caso, que los poderes fácticos pudiesen tratar de resistirse, a pesar de la entrada en vigor de las leyes, a su aplicación efectiva. Yo diría, ¿es entendible que lo intenten las empresas y particularmente los preponderantes? Pues sí, es entendible. Pues ellos se dedican al negocio y tratarán de permanecer el mayor tiempo posible en un status quo. Pero precisamente si desde el Congreso nos hemos puesto de acuerdo todas las fuerzas políticas para dictar leyes que son en un beneficio, en este caso muy concreto, de los consumidores, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el gobierno tienen que estar del lado de los consumidores y no del lado de las empresas. Las empresas tienen que saber competir a la buena con base en las nuevas reglas del juego. Y el instituto está para hacer cumplir la ley. Para eso los pusimos. ¿Sí? Entonces yo no sé, yo tampoco, al igual que Gerardo, no quiero pensar que hay una intención detrás de esto, más allá de pues tratar de acomodar las cosas para que salga bien la portabilidad. Pero francamente sí resulta muy sospechoso que, curiosamente, quien está planteando el plazo de 120 días, pues sea quien tiene el mayor número de usuarios de telefonía fija y móvil y que no quiere que se le vayan los clientes. Pero por eso precisamente, para eso tenemos nosotros también un mandato como senadores y diputados, de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la ley por parte de las autoridades en la materia. Muchas gracias. Nada más, insistir. ¿Cuál sería la primera acción inmediata en caso de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones persistiera en esta dilación artificial? O sea, toda vez que estaría violando la ley, la primera acción inmediata, jurídicamente hablando, ¿cuál sería? Dos, ¿qué garantía hay de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pues no vuelva a hacer interpretaciones a modo de la ley, errores de cálculo en otros temas? Tres, sabemos de quién se trata, pero si con nombre y apellido nos pueden dar el nombre de la empresa más beneficiada, el actor preponderante, en este caso con esta dilación artificial, nombre y apellido. Muchas gracias. Mira, Selene, la acción inmediata es esto. Estamos haciendo un llamado público, indubitable, muy claro y con la presencia de todas las fuerzas políticas. Bueno, incluso el senador Marco Blázquez, que no está con nosotros, pudo haber estado, él está fuera de la Ciudad de México, ayer hablé con él y por supuesto que también apoya esta moción. Si estamos aquí todos los representantes de fuerzas políticas diferentes para hacer un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que actúe estrictamente con base en el mandato que tiene en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Y bueno, y por otra, esta es la primera acción. Vamos a esperar a que haya una reacción mañana que van a estar, como dijo Juan Pablo Adame, en la Cámara de Diputados. Este va a ser uno de los temas también que se tendrán que abordar necesariamente, como nos lo ha anticipado Juan Pablo. Y yo espero que mañana tengan el compromiso público de parte de los comisionados del instituto de que van a cumplir en tiempo y forma, a más tardar el 6 de noviembre, publicando reglas y entrando en vigor ese mismo día esas reglas. No, bueno, y si no, pues ya tendremos entonces que ver al interior aquí del Senado de la República, en las comisiones que seamos competentes, pues la posibilidad de abrir un expediente por incumplimiento, considerado como causa grave, a cargo de los comisionados, por no cumplir, insisto, un mandato clarísimo de la ley que es en beneficio de los consumidores. Difícilmente uno puede pensar en beneficios o derechos de los consumidores tan importantes como la portabilidad numérica. Es un derecho, es parte de la identidad de un consumidor, llevarse su número telefónico con la compañía que le pegue la gana, ¿sí? Y no vamos a permitir que ninguna empresa lo impida o que la autoridad, con una interpretación caprichosa, amplíe artificialmente un plazo para mantener el estado de cosas como se encuentra. Eso no lo vamos a permitir. Y la empresa que tiene más, tanto números telefónicos fijos y móviles, es Fijos Telmex y Móviles América Móvil o Telcel. Buenos días, señores. En el caso de que no cumpla el IFT, si llega el jueves, no publiquen las reglas y no se ponga en marcha, ¿cuánto nos tomaría nombrar a los nuevos comisionados?
por mi parte. Entonces, se superaría los 120 días que ellos están solicitando, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso extremo? Gracias. No, la verdad es que no estamos pensando en el caso extremo, y lo que esperamos es que con esta llamada muy clara, yo diría oportuna también de parte de los legisladores, el instituto reconsidere su anteproyecto, este plazo adicional de 90 días que está queriendo otorgar para efectos de que sea efectiva la portabilidad gratuita y en 24 horas para los consumidores. Esperamos que todo se corrija y que no haya necesidad de estar haciendo las cuentas, que aquí nos vienes a plantear que sería un escenario terrible, pero estoy seguro que no va a pasar. Gracias, buenos días. Senador, quiero preguntarle específicamente en este conflicto que hay, porque yo así quisiera llamarle que es un conflicto, porque ahí tiene que haber llamados del Congreso para que los demás cumplan con su palabra y con lo que la ley les marca, inclusive con su responsabilidad. En este escenario que podría interpretarse como un conflicto, ¿qué parte juega el quehacer político desde el Congreso para suavizar esta posibilidad de conflicto y de alguna manera, digamos que no haya necesidad de torcerle la mano a nadie para que cumplan con sus responsabilidades? ¿Cómo se puede hacer políticamente para evitar este conflicto? Bueno, yo todavía no lo calificaría, no sé qué opinan mis compañeros, pero como un conflicto. Sí tenemos una divergencia en la interpretación de una disposición legal, y precisamente tenemos los mecanismos institucionales para poder compartir estas inquietudes y que las cosas se puedan corregir en tiempo y forma, ¿sí? Esa es nuestra búsqueda, por eso lo estamos haciendo con antelación a la fecha máxima, a la fecha límite del 6 de noviembre, para que esto se pueda corregir. Yo te diría que tenemos una comunicación muy fluida, particularmente con el presidente del instituto, Gabriel Contreras, pero también con el resto de los comisionados, y pienso que, bueno, estamos hablando de un organismo de nueva creación y que además, como se comentó aquí, goza de una autonomía constitucional. Lo que no quisiéramos es que sobre pretexto de esa autonomía constitucional piensen que pueden mandarse solos y que no tienen una ley que cumplir o que no hay nadie que supervisa su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso estamos aquí como Senado de la República, muy respetuosos de su labor, pero también vigilantes de que la ley no sea letra muerta. Sí, senador, buenos días. Preguntarles, me quedó una duda sobre este tema que es el senador Lozano, que el Senado puede pedir la remoción de estos comisionados. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué plazo se está dando a partir de este momento? Porque vence el plazo el 6 de noviembre para que se cumpla con la portabilidad. Y si pudieran regalarme un comentario sobre otro tema que tiene que ver con este pacto de los partidos que convocan ayer PRD, PRI, para evitar la violencia en el país, toda vez que, es un tema que también en el Senado, como estaba ahorita el Senado, es un tema de que el Senado esté pendiente de que se cumplan las leyes. Mira, Angélica, de verdad que lo que esperamos con este llamado es que para el 6 de noviembre esta situación quede corregida por parte del instituto. No tener que entrar ya al escenario de un expediente más delicado, como podría ser el de la remoción de los comisionados. Esperamos que con esto sea más que suficiente, las cosas queden corregidas en tiempo y forma, y sobre todo, lo más importante, ¿sí?, es que los consumidores vean verdaderamente reflejados los beneficios que buscamos en la ley, ¿sí?, en su vida cotidiana, que sea efectivo. Y por eso también los llamados a la Profeco, porque una cosa es el instituto que vigila a los concesionarios en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, legales, reglamentarias y de sus títulos de concesión, pero el otro es la Profeco directamente en la relación con los consumidores. Por eso es que hacemos también este llamado muy respetuoso a la Profeco. Y segundo, sobre este tema, mira, yo soy la verdad es que muy escéptico de pactos. Yo creo que los pactos más importantes se traducen en leyes. Estas reformas que nosotros hemos expedido en diversas materias, con el concurso de todas las fuerzas políticas y particularmente en materia de seguridad pública y de gobernabilidad, están vigentes. Mi opinión es que no hay que hacer muchos más pactos ni leyes, sino cumplir con lo que tenemos, sin titubeos. Porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es que sobre pretexto de la libertad de expresión se pisoteen los derechos y las libertades de terceros. Así no se ejerce la libertad de expresión.
¿sí? Y por otro lado, porque si estamos viendo que hay bandas de la delincuencia debidamente organizadas, pues tiene que estar más organizado el Estado mexicano. Y eso implica la colaboración de gobernadores y alcaldes, que no se hagan ojo de hormiga y que cumplan con lo que también tienen como mandato constitucional. Porque todos protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y yo lo he dicho varias veces, si el que no quiera, que se largue. Pero aquí estamos todos para cumplir con el mandato que la ley nos está confiriendo. No sé, eso si quieres tú. Sí. Gracias.